Bueno, a ver si no, si no se tapa mi cámara. Bueno, hoy vamos a ver un poco acerca de los nódulos tiroideos y el cáncer de tiroides. Ya al final vamos a ver con el equipo de a quien le toca el caso Gracias, clínico. doctora. Al equipo 8. ¿Eh? Al equipo 8. Ok. ¿Para qué? Pues hagamos como un reforzamiento de todo lo que vamos a ver ahorita. Entonces, ¿cuáles son nuestros objetivos? Pues definir qué es el cáncer, el nódulo tiroideo y su importancia clínica, darle un adecuado seguimiento a los nódulos de tiroides y en dado caso de que pueda haber una sospecha, hay que mandarlos de un cáncer, hay que mandarlos oportunamente a un segundo o tercer nivel de atención. Hay que reconocer la importancia, vamos a ver por qué es importante más ahora el cáncer de tiroides y el factor de riesgo para el mismo. Además, como pues ver un poquito los principales cánceres de tiroides que hay, diagnóstico y tratamiento. Bueno, ¿qué es un nódulo tiroideo? Es toda aquella lesión que está dentro del tejido glandular que puede ser radiológicamente distinta a todo lo que lo rodea. Ajá. Muchas veces los pacientes llegan porque pues sienten, ¿sí? Una bolita, o sea, es el nódulo, pero muchas veces si no es muy superficial no lo llegan a sentir y en dado caso llegan a acudir cuando por algún estudio de rastreo de que a lo mejor les dio una faringitis y les dolía, es más, no es tan infrecuente, ya siempre quieren hacerse estudios de extensión. Por casualidad, pues vieron que tenía algún nudo tiroideo. Esas son las dos causas más frecuentes de las cuales a ustedes les pueda llegar algún paciente de estas características. Entonces vemos que los nódulos son más frecuentes en mujeres. También vamos a ver que pues el cáncer de tiroides es más frecuente en mujeres. Aquí vemos como, pues obviamente, como es más frecuente, es más posible que lo puedan detectar a la palpación en las mujeres que en los hombres. Igual en la detección del ultrasonido es donde se detectan más, hasta el 68%, a diferencia que en la palpación realmente puede llegar a ser muy baja la detección de estos nódulos. Si nosotros vemos que hay algún nódulo que es de crecimiento rápido, que es firme, a veces tienen disfonía, eso puede aumentar el riesgo mucho, 7 veces más, a que pueda ser un cáncer de tiroides. Los nódulos tiroideos, bueno, pueden ser de diferentes estirpes celulares. Los benignos generalmente pues son adenomas y los carcinomas, los más frecuentes, pues papilar, folicular, y hay otros que pues bueno, son más raros como el medular, el anaplásico. Hay otros que también se encuentran pero son menos frecuentes como el linfoma, sarcomas. Todos ellos se pueden detectar en la glándula tiroides. Ahora, ¿qué vamos a hacer para darle un seguimiento a estos pacientes? Si ya estos nos llegaron porque lo sintieron o porque lo vieron en algún estudio de ultrasonografía, lo que tenemos que hacer es pedirles una TSH, y en dado caso de que no tengan el ultrasonido y solamente lo hayan sentido, hay que hacerle un estudio de ultrasonido. Si nuestra TSH está baja, se recomienda pedirles un gamagrama, solamente en estos casos. Si el nódulo es hipercaptante, lo más probable es que tenga un bajo riesgo y eso se relaciona a enfermedades, como ya vieron en sus clases, como el bocio multinodular, que pues, generalmente el riesgo de malignidad es muy bajo, es menos del 5%. Entonces, en esos pacientes, pues realmente es baja la posibilidad y ya no habría más que hacer, a menos de que tenga algunas otras características que aumenten el riesgo de que pueda ser maligno, que vamos a ver en un momento. Cuando es hipofuncional, eso significa que no hay una captación del yodo, es mayor el riesgo de que pueda ser un tumor maligno o que sea algo benigno quístico, cualquiera de las dos posibilidades.
Entonces, en esos casos, se pudiera considerar el estudio de biopsia por aspiración con aguja fina. Ajá. Y eso se da solo si son hipofuncionantes o si la TSH está normal o alta. Ahora tenemos el nódulo tiroideo, que aquí vemos que ya, digamos, que ya nos hicieron nuestro ultrasonido en esos pacientes. ¿Y cuáles son las características que vamos a ver para determinar si, bueno, puede ser un nódulo, algo que sea benigno o algo maligno? Los benignos generalmente son más quísticos, puros. Como vemos aquí, en la parte inferior izquierda de abajo, se ve muy redondeado, no tiene realmente ningún componente sólido franco en su interior, no está engrosado en la parte de alrededor, o los que tienen apariencia espongiforme. Y aquellos que tienen mayores características de malignidad son los que tienen microcalcificaciones. Si se ven en las dos imágenes, pues tienen en la central algunas calcificaciones. Hay mayor aspecto sólido que se refleja con la sombra acústica que da el transductor, igual en la imagen de la derecha. Ajá. Esa, si se fijan, tiene el alrededor mucho más engrosado. Esa parte de halo engrosado se relaciona más con posibles cánceres foliculares. Ok, entonces, viendo esto, pues, ¿cuáles son los pacientes que vamos a enviar? Unos, pues, los que tienen datos, imágenes compatibles con sospecha de cáncer. Y, por sobre todo, aquellos que tienen más de 1 centímetro. En las nuevas guías de la Asociación de Tiroides, la Asociación Americana de Tiroides, recomiendan en el 2018 que ya se manden a estudiar aquellos que tienen más de 0.5 centímetros. Eso es algo nuevo. ¿Y por qué ellos lo recomiendan? Porque han visto en los estudios últimos que se ha incrementado el cáncer en lesiones más pequeñas. Durante el tiempo vamos a ver que la tasa de incidencia se ha estado elevando. Pero bueno, las demás asociaciones recomiendan 1 centímetro. La red para la detección del cáncer, bueno, el seguimiento del cáncer o la comprensión del cáncer, dicen que aquellos que sean mayores o iguales de 1 centímetro, pero con características estas que ya habíamos mencionado, mixtas, sólidas, que tienen una alta sospecha, ya con eso. Si no tienen una sospecha tan alta por ultrasonido, pueden ser hasta mayores de 1.5. Pero aquellos que, aunque tengan una sospecha baja por ultrasonido, como la apariencia espongiforme, pero que ya son mayores de 2 centímetros, esos también se recomienda que ya vayan a realizar una biopsia. Ahora, vamos a ver. Aquí, espérenme. Vamos a ver un video, vamos a ver cómo es que se realiza. Normalmente se realiza este estudio se puede hacer hasta en el consultorio. O lo ideal sería guiado por ultrasonido, pero a veces no lo tenemos disponible. Cuando lo tenemos disponible, pues es un elemento que nos va a ayudar bastante a la detección, porque como les digo, cuando son muy posteriores, no se pueden palpar adecuadamente. A veces solo se pueden detectar con mayor facilidad por ultrasonido. Se les coloca el transductor a nivel de la glándula tiroides y ahí mismo hacen una aspiración. Se hace lo mismo cuando no se tiene el ultrasonido, solamente que es pues por palpación. También se puede usar ultrasonido Doppler, donde se va a ver en ocasiones, cuando que tienen mayor riesgo de malignidad, se va a ver un aumento de la captación vascular. Y lo que se hace es que con una aguja se punciona y se va a aspirar, ¿sí? En diferentes direcciones, ¿sí? Como hacer unos pequeños raspados. Y eso mismo se va después, ese material se puede meter como aquí en un contenedor o si no tenemos, generalmente lo ponemos
como las citologías del Papá Nicolau, a veces en un mismo portaobjetos, ahí rociamos, lo podemos meter dentro de alcohol, las laminillas, o podemos rociarla con conservadores, ¿ok? Entonces, ya que pudimos hacer nuestra biopsia, mandamos todo este estudio a citopatología y nos van a reportar una escala, ¿sí? La escala de clasificación para los cánceres o para las probables patologías de tiroides son por la clasificación de Bethesda. Son 6 categorías. La primera, pues son todas aquellas que no son diagnósticas o la muestra fue insatisfactoria. El riesgo de malignidad, si se fijan, es del 1 a 4%, no es tan alto, pero sí se tiene que repetir. Y de preferencia, si no se hizo anteriormente con guía por ultrasonido, hay que hacerla por ultrasonido. En las de bajo riesgo, que es la 2, que son prácticamente benignas, que pueden ser todas esas, el riesgo es muy bajito de malignidad y hay que darle solamente seguimiento. Cada 6 meses. Hay que estarles haciendo ultrasonido cada 6 meses, sobre todo si tienen más de 40 años, mujeres, que son las que pudieran llegar a tener más riesgo, para ver que no haya crecido esa lesión. La de las categorías 3, que son atipias de significancia indeterminada o lesiones foliculares de significancia indeterminada, el riesgo es pues del 5 al 15%. Esto es un riesgo, pues digamos que moderado, ya no es muy bajo, pero tampoco es tan alto. Sí se recomienda repetir nuevamente la BAF en 3 meses. Hay varias posibilidades que pueden surgir. A veces en estos pacientes se les recomienda que se hagan marcadores moleculares. El problema es que no en todos los lugares están disponibles. Cuando no tenemos marcadores moleculares, se propone al paciente que puede darse seguimiento o pues la otra es proponer la lobectomía. Muchas veces si yo veo que es un paciente con alto riesgo, pues por ejemplo, a lo mejor un paciente masculino. Los pacientes masculinos, aunque digamos que el riesgo es de cáncer de tiroides es muy bajo, cuando lo presentan, su comportamiento es mucho más maligno, progresan más rápidamente. Entonces, pues en esos pacientes se puede considerar lobectomía o pacientes adultos. Y eso lo tiene que decidir pues el paciente. En aquellos que son sospechosos para neoplasia folicular o que les reportan una categoría 4, se puede hacer seguimiento, pero lo más conveniente también es decirle al paciente o recomendarle una lobectomía. Aquí hay muchas veces que se puede hacer lobectomías, o sea, nada más del lado donde está la glándula. El problema es de que si solamente hacemos la lobectomía, lo ideal es que tuviéramos un estudio transoperatorio, donde pudieran revisarnos cómo están las células y decirnos qué tan alto es el riesgo de que realmente sea algo neoplásico. Eso es de gran ayuda porque si tenemos un diagnóstico transoperatorio, lo que tenemos que hacer es completar nuestra tiroidectomía. ¿Por qué? Porque el riesgo de que haya focos o microfocos de cáncer, de tumor en otra parte de la tiroides, pues es alto. Entonces, se recomienda completar la tiroidectomía. Si no tenemos disponible en nuestros lugares de trabajo eso, pues a veces se les propone que se les realice una tiroidectomía total si tenemos también una sospecha alta de que pueda ser maligno. Por los antecedentes, por la herencia. Ajá. Ahora, si es una categoría ya con sospecha, esos pacientes son prácticamente quirúrgicos, porque si se fijan, el riesgo de que sea maligno es alto. Ajá, al igual que pues en los de categoría 6.
¿Qué vamos a hacer? Les digo, con estas categorías que pues tenemos pues duda que pudiera ser algo maligno. En los benignos de categoría 2, la vigilancia debe efectuarse a los 3 meses y si el nódulo crece más allá del 50%, que diga, a los benignos a los 6 meses, si vemos que el nódulo crece más del 50% de volumen o que el tamaño en las 2 o 3 dimensiones es más del 20%, hay que repetir la BAF o considerar también el tratamiento quirúrgico. Si volvemos a tener una muestra insatisfactoria, en una categoría 1, como ya habíamos visto, son esas muestras que no son tan satisfactorias, o en una categoría 3, hay que repetirla a los 3 meses, guiada por ultrasonido, y en dado caso de que si nuestra nueva BAF es indeterminada, a veces es difícil cuando tenemos cánceres foliculares, se llegan a confundir mucho con adenomas por el tipo de células que se observan. Entonces, por eso, esos cánceres foliculares pudieran llegar a tener mucha confusión y es por eso que en estos pacientes que no están determinados, se recomienda la cirugía. Ahora, en aquellos recuerden que teníamos nuestra TSH baja o que tengamos sospecha de una categoría o con una categoría 3 de Bethesda, pues también se pueden mandar a hacer un gamagrama. ¿Qué vamos a ver aquí? En la parte de arriba vemos un nódulo frío. Si se fijan en el lado izquierdo de su imagen, como no hay una captación adecuada del yodo radioactivo, ¿sí? En la parte inferior del lóbulo derecho, y a diferencia de un nódulo caliente, donde se ve una hipercaptación en la parte igual del lóbulo inferior del lado derecho de nuestra glándula tiroides. Y es así como podemos, determinar si es un nódulo frío y no tiene características benignas, pues esos pacientes tienen más riesgo de que sean un cáncer de tiroides. En cuanto a la epidemiología del cáncer de tiroides, pues la prevalencia es del 1.2 y como ya comentamos, pues es más frecuente en mujeres, es el quinto tumor en mujeres y el segundo en México. Por eso yo creo que es bastante importante. La sobrevida en general, esto es lo bueno del cáncer de tiroides, porque la sobrevida es muy alta si se detecta en etapas tempranas. Y afortunadamente, como la glándula tiroides es un órgano que es superficial, pues es más fácil detectar cualquier problema. Y si en los cánceres de papilar y folicular, que son los más frecuentes, como vemos aquí, progresan más lentamente. Por eso la sobrevida es tan buena. Ajá. Aquí les puse unas gráficas interesantes. Si se fijan, este es, un estudio que se hizo en Estados Unidos, en hispanos, donde dieron un seguimiento desde 1990 al 2016. Y como ven en la parte de arriba, pues no, en los hombres prácticamente es muy infrecuente, en las mujeres, en la parte inferior izquierda, se ve como hay un aumento paulatino a través del tiempo. Fíjense cómo el primero, pues el cáncer de mama es el más predisponente en todo. El cáncer de cervicuterino, que antes era de los más frecuentes, cómo se ve caído bajando su frecuencia, pero el de tiroides va en aumento. Y aquí vemos otra de ese mismo estudio donde ya vemos cómo en las mujeres ya la incidencia de nuevos casos es mayor, ya hasta es del 8% por debajo del cáncer de mama. Ok, entonces, ¿cuáles son la etiología de los factores predisponentes para esto? Uno de los más frecuentes es pues las radiaciones ionizantes. Sobre todo en los niños. Los niños, como, sus células están en constante reproducción muchas veces a esa edad, pues el riesgo de que con la exposición de yodo radiactivo puedan
tener más riesgo de producir cáncer en un futuro que los adultos mayores. Hay enfermedades asociadas también como el síndrome de Gardner, que el síndrome de Gardner es una poliposis familiar, se asocia a pólipos del colon, hay también osteomas, puede ser. El síndrome de Cowden también son tumores amartomas. Y las neoplasias endocrinas múltiples, tipo 2A, tipo 2B, esas generalmente se asocian con otros tipos de tumores, como el feocromocitoma y el hiperparatiroidismo. Esos pacientes hay que tener en cuenta que pueden tener un riesgo mayor para desarrollar cáncer de tiroides. Ahora, en cuanto a los diferentes tipos que tenemos, pues el papilar es el más frecuente, ¿sí? Con un 70-80% de presentación. Sin embargo, la sobrevida a los 5 años, si se fijan, es muy buena, hasta el 99%. A diferencia de, pues, del anaplásico, que es el más agresivo. Y aunque el porcentaje de presentación es muy baja, del 1 al 2%, la sobrevida a 5 años es prácticamente escasa. Casi todos los pacientes mueren, solo sobreviven el 13%. ¿Cómo es el papilar? Pues característicamente muchas veces, la mayoría de las veces es asintomático, a menos de que ya esté muy avanzado y entonces pueda haber infiltrado las cuerdas vocales y es donde los pacientes pues ya llegan refiriendo disfonía. Frecuentemente es multifocal, por eso les digo que si se detecta el cáncer en un nódulo y solamente se hizo lobectomía, pues hay que ir a completar la tiroidectomía porque es muy probable que encontremos células malignas en el otro lado de la tiroides. Y metastatiza muy fácilmente a los ganglios por medio linfático, ¿ok? Sí, la terapia, pues, puede ser desde la quirúrgica, se puede hacer supresión con la hormona tiroidea, hay supresión con levotiroxina, ahorita vamos a ver eso. Y los foliculares, pues su diseminación, a diferencia de los papilares, es más frecuente a nivel hematógeno. Entonces, estos van a dar más metástasis que pueden ser a distancia, hacia pulmón, hacia hueso, más fácilmente. Aparte de la terapia quirúrgica o la terapia con yodo radiactivo que se les puede dar, o supresión tiroidea a estos pacientes también, si ya tienen metástasis óseas, se le pueden dar bifosfonatos o también inhibidores de la tirosincinasa cuando ya tienen una enfermedad localmente avanzada, cuando ya tienen metástasis a otros sitios pulmonares, que es de lo más frecuente, o que tengan también a nivel local, que ya haya traspasado la tiroides a partes alrededor, ya sea músculo, tráquea. En el cáncer medular, pues se asocia más como les digo, a los síndromes de endocrinopatía múltiple. Y en esto sí hay que pedir calcitonina, porque si ya está elevada, puede ser que sea muy sospechoso, al igual que marcadores como el antígeno carcinoembrionario. Hay que hacerles pruebas genéticas porque muchas veces se relaciona con protogenes de tipo RET. Y les digo, siempre, como se está relacionado con otras endocrinopatía, hay que también hacer un estudio para ver si no tienen feocromocitoma. Y en estos, como la diseminación es muy alta hacia nivel ganglionar, hay que hacer disección en estos pacientes. Y también se pueden utilizar los inhibidores de tirosincinasa en enfermedad avanzada. Estos es más probable que tengan una enfermedad más avanzada en el momento de la detección, a diferencia del papilar y el folicular. Y el anaplásico, desgraciadamente, cuando se detectan, ya la mayoría de las veces son en etapas muy avanzadas. La cirugía solamente es paliativa. Se puede utilizar radioterapia y radiación con rayos Tegro, pero les digo, el pronóstico son muy, muy desfavorables. Ahora, en cuanto a las
complicaciones después de una tiroidectomía, esto me interesa que lo sepan porque pues como internos van a tener pacientes y deben de saber que es importante. Las más importantes son, uno, es la hemorragia. A estos pacientes, por ejemplo, yo siempre, ¿por qué? Porque tienen vasos muy pequeños o las arterias tiroideas, si se llega a zafar alguna ligadura, puede sangrar y de una forma muy importante, pero no se van a morir tanto por el sangrado como tal, sino por la compresión que va a hacer el sangrado a nivel de la tráquea. Entonces, normalmente yo nunca dejo las suturas, o sea, de un subdérmico que no está anudado. ¿Para qué? Porque si esto llega a suceder, aunque dejamos drenajes, si esto llega a suceder, no drenó adecuadamente, hay que quitar. Lo que deben de hacer es quitar esa sutura y drenar el coágulo, porque el paciente, no, como les digo, no se va a morir por el sangrado como tal, sino por la asfixia que le va a generar. Nunca me ha pasado, pero sí puede ser de gravedad si llegara a suceder. Otra complicación frecuente después de una tiroidectomía es la hipocalcemia. Y se presenta mucho más en aquellos pacientes que la cirugía se hizo por tirotoxicosis. Como vieron, no sé si vieron algo, hay un síndrome que se llama el síndrome del hueso hambriento. Como estos pacientes tienen tan elevada TSH, hay una resorción muy elevada del calcio a nivel del hueso, pero también eso hace que haya un nivel de calcio a nivel sérico, pues en parámetros normales. Pero cuando nosotros retiramos la tiroides y todo esto lo suprimimos, lo que va a pasar es que el calcio va a estar muy bajo porque no va a haber, ya en el hueso ya no va a haber la forma en que pueda haber toda esta resorción y no va a haber un nivel adecuado a nivel sérico. Y son pacientes que pueden llegar a tener, prácticamente a tener paros cardíacos, hacen síndrome, datos clínicos muy francos de Chevostek, y cuando llegan a tener esto en los pacientes, siempre tienen que tener presente la revisión. Datos de Chevostek, que es, ya lo revisaron, o Trousseau, cuando ponen el manguito y tienen hay una contractura de los músculos, hay que iniciar con gluconato de calcio. Si ponen sus 6 ámpulas de gluconato, las aforan a 500 y a 0.5 a 1.5 mililitros por kilo de peso en estos pacientes. En otros pacientes que no llega a ser tan severa, pero sí llegan a tener algunos síntomas, a lo mejor refieren calambres y tomamos nuestros niveles séricos de calcio, están bajos, hay que darles calcio por algunos meses. Esto pudiera llegarse a restituir o ya no podemos eliminar el calcio en unos meses. Pueden ser de un mes, pero puede llegar hasta 6 meses, siempre y cuando las glándulas paratiroides hayan quedado intactas. Si no quedaron intactas y por a veces tumores muy grandes que infiltran y se tuvieron que resecar por alguna manera, esos pacientes pues van a requerir calcio a dosis altas por pues prácticamente pues toda su vida, igual que pues la levotiroxina. Y la lesión del nervio laringio recurrente. Si se llega a lesionar de un lado, bueno, puede ocasionar cierto grado de disfonía, pero si se lesionan los dos lados, lo que pasa es que las cuerdas vocales van a quedar completamente cerradas y el paciente no va a respirar y va a tener que tener una traqueostomía de por vida. También, pues nunca lo he visto, pero son complicaciones que pueden ser muy graves. Por eso la cirugía de tiroides, todo esto se le tiene que decir al paciente para que esté consciente de que no es una cirugía tan sencilla, es una cirugía mayor y que puede llegar a tener complicaciones muy serias. En cuanto aquí vemos una biopsia, una muestra del histopatológico, vemos cómo
se ve el cáncer. Todas esas zonas blanquecinas que se llegan a tocar son firmes, están induradas y blanquecinas. Si fuera a lo mejor un linfoma de tiroides, se refiere como aquel tejido similar a carne de pescado, no son duros, son más bien muy friables, blanquecinos friables. Aquí vemos también, vamos a ver células del carcinoma papilar de su lado izquierdo. Ven cómo se ven papilas. Ay, lamentablemente no puse mi señalador, pero todas esas células redondeadas que tienen pues forma de papila, que se ven núcleos, en la parte central se alcanzan a ver zonas más hipodensas. Esas son más características del cáncer papilar, así como los cuerpos de Samoma. Si se fijan, hay unas células que se observan de un mayor tamaño, bien redondeadas, que tienen como un puntito más de color morado en la tinción, más teñidas. Esos son cuerpos de Samoma que se relacionan también mucho con el cáncer de tiroides. Nos dice que hay una inflamación crónica, son acumulaciones de calcio. Y en el lado izquierdo, si se fijan, son células foliculares. ¿Por qué se le llaman así? Pues tienen como apariencia de hoja. Son un poquito más alargadas, son muy similares a las células normales, pero la única diferencia en cuanto a cómo poder saber si es un cáncer folicular o es algo, un adenoma, es porque va a infiltrar la cápsula, la del tiroides. Ahí donde está la flechita, exactamente en esa parte se ve cómo está infiltrando ya la cápsula. Toda esta parte de hacia abajo y hacia arriba, que está como un poquito engrosada, que se ve engrosada con un color de tinción más claro, moradito, eso es la cápsula y ya está siendo traspasada por estas células. Entonces, es muy importante que en este tipo de cáncer se vea, se trate de detectar ese tipo de patrón. Ahora, ¿qué vamos a hacer después del seguimiento? Porque a veces, digamos, puede ser que a ustedes les llegue un paciente que a lo mejor se operó de cáncer de tiroides y hay veces que es frecuente que los pacientes se pierden. O sea, a veces piensan que ya se operaron y con eso ya se les va, ya se curaron. Y muchas veces no se les da el seguimiento adecuado. Si alguna vez les llegara a tocar, pues hay que ver qué tan alto fue el grado de malignidad, qué tanto era la progresión de este cáncer y se les da el seguimiento a las 6 o a las 12 semanas después de una cirugía. Hay que pedirles una TSH, una tiroglobulina y anticuerpos antitiroglobulina. Si nosotros tenemos una tiroglobulina baja, entonces el riesgo de que tengamos alguna célula o que haya quedado tumor residual es muy bajo y hay que darle seguimiento anual por 5 años. Si tenemos una tiroglobulina de 1 a 5 nanogramos y tienen factores de riesgo moderados, bueno, los factores de riesgo bajo se refieren a que el tumor haya medido menos de 1 centímetro, que no haya tenido infiltración ni linfática ni vascular, que no haya infiltrado más allá de los tejidos de la tiroides. Y que tengan estirpes bajas, o sea que el grado histopatológico que no sea como vimos en la primera al lado izquierdo, ese es de un cáncer papilar esclerosante difuso. Esas estirpes tienen un mayor grado de progresión hacia algo más agresivo. Entonces, si no tienen ese tipo de alteraciones, el riesgo de que puedan progresar más severamente es bajo. Si tienen un factor de riesgo moderado, que es cuando ya tienen algún cierto grado de infiltración, ya sea linfáticos o vascular,
que tengan al menos de 5 ganglios que ya hayan sido tomados por, o que ya estén con metástasis, pero que sean, o sea, menos de 5 ganglios. Y que el tumor sea de 2 a 4 centímetros, el riesgo es moderado y entonces en esto se puede considerar mandarlos a radioterapia y hay que darles una supresión con levotiroxina. Hay que tratar de tenerlos con los niveles dentro de lo normal, pero el nivel más bajo. Se recomienda que su TSH sea 0.1 a 0.4. Puede variar de cada laboratorio, pero que sea en un nivel de lo más bajo de lo normal, dentro de los parámetros normales. Y cuando ya tenemos una tiroglobulina de 5 a 10 nanogramos y con factores de riesgo alto, que quiere decir que que el tumor haya sido de 4 o más de 4 centímetros, que ya se haya invadido fuera de la tiroides el tumor, o que ya tenga metástasis a distancia, estos todos se deben de ir a ablación con yodo radioactivo y se les da una supresión con 30 a 100 milicuris si el tumor residual es solamente a nivel local, a lo mejor quedó al cierto grado. Si es muy grande, se recomienda nuevamente intervenir quirúrgicamente, resecar todo el tumor que pudiera haber quedado y dar la radioterapia. Y cuando ya hay focos metastásicos, se da de 100 a 200 milicuris. Ok. Bueno, entonces, por mi parte, sería todo por ahorita. Vamos a ver el caso clínico y vemos a ver qué tal les va.